Y buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes. Saludo aquí a mis compañeros, licenciado Mario de la Mora, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. El placer es mío, licenciado, créamelo. Con este tercio de haces. Claro, con Chito Rodríguez y mi compañero Mario Alejandro, un placer y a toda nuestra audiencia. Me sentí mal yo por no estar aquí por 2 semanas, 2 jueves no estuvimos. Yo sé, Chito, pero bueno, hay que recuperar el terreno. Estuve llorando los 2 jueves en la casa. Llórale. Y a toda nuestra audiencia la saludamos muy cordialmente. La lloró. La familia lloró. Porque no estábamos aquí. Esa canción que escuchamos interpretada por José Alfredo Jiménez, una de mis preferidas. Tiene 2 temas. Se le llama El Boxeador y también se le llama Con la Muerte en los Puños. Yo desde que la oí hace muchos años, inclusive leí que esa canción se la había dedicado José Alfredo Jiménez a José Becerra. Sin embargo, resulta que el peleador del cual vamos a hablar esta tarde, Rubén El Púas Olivares, dice que se la compuso a él. Vamos a dejarla así porque hasta en una entrevista que le hizo el comentarista Alarcón dijo, no, que una vez que nos fuimos de parranda ahí me la compuso y me la dio. Bueno, por eso. ¿Con el Púas? Con el Púas. ¿Y andaban de parranda? Pues no sé qué estaba. No les creo. No. Los dos. A mí la envidia que me da es que no me invitaron. Total, Con la Muerte en los Puños habla sobre un boxeador que pues empezó desde abajo como todos y del Abondojo. Bueno, sí, Rubén Olivares era del Abondojo. La canción no dice que era muy pobre como la gran mayoría de los boxeadores. Pero antes de entrar en el tema, Mario, ¿me permites? Quiero enviar un saludo a mis amigos ahí en Laredo, Texas, Ricardo y Petty Alvarado. Saludos para ellos. Saludos, los saludamos cordialmente. Nos escuchan siempre y me encargó que le mandara saludos. Ellos tienen un restaurancito muy sabroso. Algún día por ahí los invitamos a todos. ¿La especialidad cuál es? No se vale. Después les doy el menú, pero sí está rico. Saludos, Ricardo y Petty. Un abrazo para ustedes y gracias por sintonizarnos. Bueno, pues vamos a hablar de este boxeador que fue campeón del mundo. Vamos a ver en cuántas divisiones. Fue todo un espectáculo en donde quiera que se presentaba, licenciado de la Mora, Chito. Él intervino en varias películas, fue campeón del mundo en varias divisiones, tuvo varios campeonatos, está entronizado en el Salón de la Fama. Inclusive tomó parte en la política, fue aspirante para un puesto de un partido que ahorita lo vamos a comentar. Y este hombre de la colonia Bondojo, Rubén El Púas Olivares, licenciado de la Mora. Sí, cómo no. Es un ícono, yo creo, del tiempo y de pues una generación más reciente. Hemos estado en estos jueves, hemos estado viendo y platicando acerca de boxeadores muy ulteriores a él. Pero en esta ocasión Olivares, pues es casi, para el principio de cuentas, pues permanece vivo. Todavía sí. Que, afortunadamente. Acaba de cumplir 76 años chamaco, el 14 de enero. O sea, chamaco. Se conservó en alcohol. Sí. Eso sí es Yo cierto. creo que eso fue. Y seguramente él no le dio COVID. También le mandan saludos al maestro Mario Lamora de parte de su exalumna Lorena Márquez. Lorena, la hermosísima Lorena. Excelente fotógrafa, Lorena. Saludos a Lorena y qué bueno Lorena. que nos sintoniza. Gracias a usted, licenciado de la Mora. No, sí hay mucha gente que comenta, no me dice te oí, sino los oí, o que normalmente escuche el programa, aunque no sea el jueves. La ingeniera Marilena Soto, un saludo para ella, me dijo en la mañana. Saludos para ella, ¿no? Adelante, Fernando. Hablando de este gran boxeador, Chito, pues fue uno de los ídolos y yo creo que de los más grandes que ha tenido nuestro país hasta que vino Julio César Chávez. De la línea del pueblo. Sí, de la línea raza. Del gusto del pueblo, de un boxeador con muchas facultades y con muchos defectos, pero sin embargo un boxeador ganador, triunfador, campeón mundial. Se conservó muchos años como un ídolo, de los pocos ídolos que ha tenido México. Yo creo que yo los cuento con los dedos de una mano. A ver, mencióname algunos. Son 4, para mí son 4. El primero fue Rodolfo Chanco Casanova. El segundo fue el Ratón Macías. El tercero fue el Toluco López y el cuarto fue Rubén Olivares. Rubén Olivares. ¿Está de acuerdo, licenciado? Una coincidencia total. ¿Alguno más que quisiera incluir Para mi personal gusto ellos, porque han trascendido en el tiempo y una característica de Púas Olivares, pelado muy simpático. Decía cosas que en ocasiones no se le entendían, y
y te quedabas, te enganchabas con él. Lo entrevistaba a Ricardo Rocha, por ejemplo. A veces no tenía un orden lógico lo que se hablaba y te quedabas con él porque... Muy carismático. Exactamente, muy carismático. Se enfrentó a lo mejor de su época. Con los grandes boxeadores que había en ese momento se enfrentó. Y sobre todo se le recuerda mucho porque cuando llegó a ser... Él fue campeón del mundo en 2 categorías de peso. En peso gallo y en peso pluma. Cuando conquistó el primer campeonato de las 118 libras, que es la categoría gallos, fue a manos de un aborigen australiano llamado Lionel Rose. Lionel ¿Qué platicamos de Lionel Rose? Vino a México varias veces él, ¿no? Lionel Rose probablemente, pero sí. no lo tengo en la mente, ¿sí? pero sí vino. Sí. Ahora, lo que sí recuerdo de él, que le ganó a cuanto mexicano se le puso enfrente. Menos Rafael Herrera. Bueno, con Rafael Herrera, bueno, menos Rubén Olivares, que lo noqueó cuando se enfrentaron allá en el 71. Acababa de enfrentarse a Chucho Castillo antes de enfrentarse a Rubén Olivares. Otro boxeador tremendo. Extraordinario, que también se enfrentó al Púas. Pero cuando Rubén Olivares se enfrentó a este aborigen australiano, había mucho temor en Los Ángeles, porque una pelea antes, Lionel Rose se había enfrentado a Chucho Castillo. La decisión se la dieron al australiano, que para mi juicio... Muy discutida, pero para mi juicio sí ganó. Sí ganó porque colocó más golpes. El problema es que siempre fue a la defensiva, se fue hacia atrás y Chucho Castillo era el agresivo. Chucho Castillo lo envió a la lona en el 10º episodio, pero aún con eso considero que la victoria era merecida, pero al público no le gustó, Chito. Hubo una bronca de tal magnitud que incendiaron el Fórum de Los Ángeles. Así fue. Así fue, ¿no recuerdas ese dato? Bueno, la verdad, la raza brava, y sobre todo cuando no le gusta la decisión que dan los jueces, y sobre todo cuando es un mexicano. Cuando es un ídolo mexicano. Un ídolo, bueno, Chucho Castillo fue un ídolo él era de León, Guanajuato, Chucho Castillo. Entonces, cuando se enfrenta a Olivares, estaba ese temorcillo. Y fue el promotor y fueron a hablar con Rubén Olivares que cómo hacía, que si decía algunas palabras al público, y dijo Rubén Olivares, no se preocupen. Lo va a acabar. Esta pelea no llega al round número 15, que era 15 episodios. Yo la gano. Y efectivamente, ahí se vengó Rubén Olivares de todos los mexicanos que habían caído a manos de Lionel Rose, y en el 5º episodio lo envió al país de los sueños y conquista por primera vez el campeonato de los pesos gallos. Una categoría que tradicionalmente México tuvo muchos campeones, el licenciado de la Mora. Sí, cómo no. Y aquí los hemos mencionado en algunas ocasiones. Pero Rubén Olivares está considerado como uno de los mejores de todos los tiempos en peso gallo. Sí, de hecho han hecho muchas encuestas, diferentes sitios deportivos de boxeo, y siempre lo ponen, algunos hasta en primer lugar. Joffre. Me lo quitaste, Chito. Para mí el mejor gallo ha sido... A mí también. El gallo de oro. El gallo de oro brasileiro. Digo, con dolor de mi corazón, porque... No, para mí también. Que si yo escuché peleas, en aquel entonces cuando Rubén Olivares empezaba, y cuando fue campeón del mundo, la televisión todavía no era tan popular. Él iba a Japón y las peleas se transmitían a eso de las 5 o 6 de la mañana, y yo me levantaba para oírlas por el radio. Don Agustín Álvarez Briones era el encargado de transmitir esas peleas de Rubén Olivares, y cómo no... Qué crónicas, ¿eh? No, espectaculares. Una de las grandes voces del boxeo, Chito, Agustín Álvarez Briones. Y yo recuerdo muy bien cuando lo describían a él como narrador, describía de tal manera, era por el radio, que cuando usted escuchaba su narración, en un momento dado se sentía dentro de la arena, ¿no? Porque daba tantos datos, inclusive hasta hablaba de la damita que había pasado muy bien vestida, los zapatos negros, y así le describía todo el escenario que estaba transcurriendo en una función de boxeo. Excelente. Y ese fue uno de mis grandes ídolos. Hubo otros. Hubo, por ejemplo, el Rápido Esquivel. Rápido Esquivel, muy folclórico. En el béisbol, frases de él que todavía persisten en las narraciones en los juegos. Usted lo trajo a narrar para Tecolotes. Sí, lo trajo Tomás Herrera. Sí. No, y posteriormente a Tomás Herrera también. ¿Qué tiene? Ya no estaba él, estaba usted. No, cuando vino el Rápido Esquivel es porque lo trajo Tomás Herrera.
pero teníamos que ponerle una caja con 12 botellas de cerveza para que nadara correctamente. Mexicano al fin y al cabo. Pero lo interesante, Chito, es de que pocos saben que él era narrador de box. Como sabes, otro como Ángel también. Fernández, que también. Ángel Fernández. Paco Malgesto, no sé. Fue al revés, Paco revés. Primero fueron de béisbol y luego se volvieron De fútbol. Bueno, fútbol, Ángel Fernández primero box. empezó con el béisbol. Sí. Y luego después ya se cambió al boxeo y al fútbol finalmente. Creo Pero que Paco Malgesto también fue de box, ¿no? del Paco Malgesto me estoy muy acuerdo seguro. una transmisión de Vicente Saldívar. Él fue el encargado de transmitir la pelea y también fue de las pocas ocasiones en que un cronista que se le conoce a Paco Malgesto, pues Taurino. hablaba de todo, pero era taurino. Creo que también Así de es. toros, exactamente. No, él era su fuerte. Era taurino. Pero era un gran conocedor de Como Pepe boxeo. Lamela. No, el estilo de, oiga usted, de Oiga, Paco Malgesto, ¿no? Él tiene una hija, bueno, ya no existe, tenía, que se casó con un boxeador. Rubiales. Cristina Rubiales. Cristina Y Rubiales. Y Marcela Rubiales. Una de esas dos se casó, no se Marcela era la actriz, ¿no? Sí. Bueno, una de esas dos se casó con Ricardo Arredondo. Hijas Boxeador. de Flor Silvestre, Flor Silvestre. Sí. la última esposa De de Antonio Aguilar. Antonio Aguilar, Estaba casada con mamá de Tony Aguilar. Exacto. Entonces se casó con Ricardo Arredondo. Ricardo Arredondo de Apatzingán, Michoacán, campeón de los pesos ligeros, se casó con la hija de Paco Malgesto. Y me recuerdo muy bien una ocasión que Paco Malgesto estaba entrevistando a Ricardo Arredondo ya después de mucho tiempo y le preguntó que cómo le había ido en la vida. Dijo, estupendamente, muy bien, gané mucho dinero y tuve las mujeres que quise y una de esas había sido su hija. Ah, chinga. Así lo dijo. Así de fácil. Así de fácil. Bueno, Pero se había casado con ella. sí, se había casado, ¿verdad? Y estos chavos, obviamente, ¿de dónde vienen los boxeadores? Pues él fue franco, dijo tú. ¿Qué llevó o dónde fue como sobresalió en pluma Rubén Olivares? Bueno, primeramente gana el campeonato a Leonel Rose y después lo pierde con Chucho Castillo. Con Chucho Castillo hizo una trilogía, pelearon en 3 ocasiones. La primera la gana Rubén Olivares por puntos. La segunda pelea le abren una cortada en unas cejas a Rubén Olivares y pierde por nocaut técnico en el round 14 y pierde lo invicto. Ahí tenía 51 peleas, 0 derrotas y pierde a manos de Chucho Castillo. Viene la tercera pelea y lo vuelve a conquistar. Entonces, por eso fue 2 veces campeón de peso gallo. Después lo pierde y pasa a peso pluma y ahí pelea por el campeonato de las 126 libras y se convierte en campeón del mundo. Y lo pierde y lo vuelve a recuperar. Y finalmente le dieron una oportunidad ya al final de su carrera, una tercera oportunidad, pero ya no podía. Pero es por eso, amigos, de que Rubén Olivares fue campeón del mundo en 2 divisiones, peso gallo y peso pluma. Por ahí en una ocasión alguien habló de la audiencia para decir que Rubén Olivares había tenido más campeonatos que Julio César Chávez. No, Julio César Chávez tuvo campeonatos en 3 divisiones y Olivares en 2 divisiones. No sé si tienes por ahí el récord de Rubén Olivares. Él se enfrentó con Chucho Castillo en 3 ocasiones, con Bobby Chacón en peso pluma, Bobby Chacón. donde ganó el campeonato. Peleó 3 veces con Bobby Chacón también. Y en una ocasión fue cuando le ganó el campeonato del mundo y luego lo perdió. Otro contrincante de Rubén Olivares fue precisamente el que, según dice Olivares, esta canción de José Alfredo se le dedicó a él, que cuando dice que un valiente fue a Guadalajara, y ese dice Rubén Olivares que fue el Alacrán Torres. El Alacrán Torres también peleó con él. Sí, y Rubén Olivares lo noqueó de una manera dramática y la verdad que... La caída del Alacrán en ese combate. Cayó como tabla así derecho hacia el fulminado, frente. fulminado. Me acuerdo, así lo platica usted y me acuerdo la imagen la tengo aquí cayendo hacia el frente. Indefensible. Fulminado. Indefensible. Como quien desconecta el cable. El cable. Recuerdo muy bien, estaba contra las cuerdas el Alacrán Torres y lo finta Rubén Olivares como que le va a tirar el gancho al hígado y le tira arriba con la mano izquierda. Lo conecta y cayó completamente desmanejado. Dramática la caída. Y dice Olivares que fue hacia donde estaba inerte el Alacrán Torres, boca abajo, y le pregunta, ¿estás bien, Efraín? Porque eran amigos, y está bien. Y dice Rubén Olivares que cayó como muerto y que por eso
en la canción de José Alfredo dice que le quitó la vida. Pero bueno, pues eso dice él, hay que creerle, y yo he sabido que esa canción del boxeador de José Alfredo era de José Becerra. José Veneno Becerra. José Becerra de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, el alacrán avecindado de Guadalajara. Sí, él era de La Palma, Michoacán. La Palma, Michoacán. Por eso, sí, por eso traía en su bata una palma. Rubén Olivares era tan querido, amigos, de que, bueno, pues obviamente un hombre carismático, simpático, lo invitaban a entrevistas. Y a otras cosas lo invitaban también. Ganó mucho dinero. Fue uno de los primeros mexicanos que llegó a percibir una bolsa de $80,000, que en aquel entonces era una barbaridad. Así es. Y el promotor era George Parnassus. El griego. El griego, que se llevó a tantos mexicanos y, bueno, gracias. Y tanto dinero también. Bueno, sí, se ganó mucho dinero con los mexicanos. Los mexicanos siempre en Los Ángeles fueron taquilla. Es por eso que cuando allá en el 63 que se fundó el Consejo Mundial de Boxeo, uno de los primeros pasos que hizo el presidente de este consejo fue no permitir que llevaran a tanto mexicano a que los sacrificaran, a mexicanos boxeadores. Él puso como condición que el mexicano que fuera a Los Ángeles, más que nada, a cualquier lado, pero más a la California, que tuviera un récord decoroso y saber el récord de su contrincante. Porque puede ser un jovencito muy bueno que tenga 5 o 6 peleas y llega a Los Ángeles y lo enfrenta a un veterano de 30, 40 peleas. Hubo otro tipo de versiones en relación al boxeador mexicano que iba al extranjero, no necesariamente a Los Ángeles. A Los Ángeles porque es donde iba la mayoría de ellos. Sí, sí. Pero era que como que se cohibían salir de su país y pelear en el extranjero. Y una de las razones no es que se cohibía, sino que no era de la categoría, la calidad. De la calidad con que lo enfrentaban en Estados Unidos, y eso es lo que pasaba. Pero la afición tenía una creencia errónea en relación a que el boxeador mexicano que iba a Los Ángeles, por lo regular a Los Ángeles, porque es donde iban la mayoría, sí. Se achicaba y perdían. Pues mira, yo creo que... Y lo vuelvo a repetir, cuando cambió todo esto fue cuando empezó a ir, cuando Vicente Saldívar empezó a ir por todo, no nada más a Los Ángeles, por todo el mundo, y a ganar peleas. Como ganador. Pues yo creo que es un poquito de ambas cosas. Un joven que nunca ha salido de su país, no, digamos, algunos ni siquiera han salido de su ciudad y lo llevan de repente a Estados Unidos, pues obviamente el pánico escénico es tremendo y luego si se enfrenta a un peleador muy superior, pues obviamente hay 2 elementos en contra de él. Así que bueno, pues Rubén Olivares ganó $80,000, el primer mexicano que gana una bolsa de ese nivel. Ya después vinieron más bolsas. Y también recuerdo, allá en Los Ángeles había otra promotora de apellido Eaton. Ella tenía el Olympic Auditorium y como su contrincante empresarial era George Parnassus, cada quien tenía su grupo de boxeadores. La señora Eaton tenía a los Torres, Efrén Alacrán Torres y a sus hermanos. Sí. Y era una gran cartelera enfrentar en una misma función a los 3 hermanos, a los 3 en la misma función, y eso era pues la verdad, era muy taquillero, vaya. Pero si hablamos de hermanos que participan en una misma función de boxeo, el récord Guinness es Canelo Álvarez y sus hermanos. 7 hermanos participaron en una cartelera de boxeo a la misma vez. 7 boxeadores. 7 hermanos, y tienen solamente una hermana, y todos fueron boxeadores. Ah, sí. Desde 4, 6 y 8 rounds. O sea, eso es un récord. Y me acordé cuando estaba viendo la historia del Alacrán Torres y de la señora Eaton, que fue la promotora de Los Ángeles. Rubén Olivares, otro de los rivales que tuvo, mencioné que se enfrentó a lo mejor, el licenciado de la Mora. Uno de ellos fue el Coloradito López. Indígena americano. Indígena americano. Y él ganó el campeonato de peso pluma, lo defendió en 7 ocasiones y lo perdió el Coloradito frente a Salvador Sánchez. Era un boxeador de primerísimo nivel, este muchacho norteamericano, que tenía un hermano mayor, el hermano de él, Ernie, peleó con Mantequilla Nápoles. Bueno, pues sí, Rubén Olivares
La verdad que contra... ¿Qué pasó con Rubén Olivares cuando se enfrentó a Rafael Herrera? Bueno, esa es otra historia. Ahorita me brinqué cuando hablamos del peso gallo. Él perdió el campeonato de peso gallo frente a Rafael Herrera. Primero lo conquistó, lo perdió con Castillo, lo volvió a recuperar y lo perdió con Rafael Herrera de Huáscato, Jalisco. Un peleador extraordinario, y recuerdo muy bien, le decían a Rubén Olivares el Púas. Sí, así es. Por la cabellera, como decimos. Ondulada, así, pelo quebrado, rizado. Pelos parados. Pero cuando peleó con Rafael Herrera, se hizo rizos. Y quería que le cambiaran el apodo, quería que le dijeran el Churritos. Pero perdió 2 veces con Rafael Herrera, y las 2 veces les perdió. Sí, la primera fue por nocaut, un nocaut impresionante. Rubén Olivares, la verdad, era amplio favorito. Rafael Herrera era muy estilista, muy técnico, pero la verdad no tenía nada que hacer frente al Púas y lo noquea. Y viene la revancha y le vuelve a ganar. Le vuelve a ganar. No, es la verdad que para mí uno de los grandes, es un pilar del boxeo mexicano. Y de la cinematografía también. Era tan popular que hizo películas. ¿Se acuerda de alguna película? Sí, cómo no, La Pulquería. ¿Quién sabe por qué? Pulquería 1 y Pulquería 2. Fueron las únicas, porque nada más de esas se acuerdan. Hizo 12 películas. Empezó a conocer el pulque. el Púas. No, el Púas, ¿por qué el Púas? Fíjate, ya que nos preguntamos. No, pues bueno. por su cabellera. Sí, era. Sí, ¿verdad? Pobrecito, pues, autóctono, ¿verdad? Y su cabellera de esa manera, por eso se hizo churritos cuando peleó con Rafael Herrera. Pero hizo 12 películas y salía con... Pues es que era un personaje popular. Y que era un personaje popular y carismático, la gente lo quería. Exactamente, el pueblo lo aceptaba. La gente lo quería ver no nada más boxeando, lo quería ver en la pantalla grande. Sí, hizo teatro también. Hizo teatro, efectivamente, y una de las grandes peleas que tuvo fue cuando perdió uno de sus campeonatos frente a Alexis Argüello. Esa pelea yo la vi por televisión. Nicaragüense. Y la llevaba ganada de calle. Olivares. Claramente. Y las apuestas eran infinitamente a favor de Argüello. Yo empecé a hacer empecé a pensar qué había pasado con Olivares después de 13 rounds que había ganado la pelea. Mi deducción ha sido que Argüello era 4 años menor que él. Más joven. Aparte, Olivares no tenía la disciplina de un boxeador de primerísima, o sea, en relación a su entrenamiento. ¿Qué pasaría él antes de esa pelea? ¿Qué haría para prepararse para esa pelea tan importante? Con un peleador tan importante como Alexis Argüello. Entonces, dices tú, ¿por qué perdió esta pelea si la iba ganada? ¿Por qué lo noquearon en el décimo tercer round? Entonces... Ahí queda para la tarea. Pues sí, eso queda. ¿Y no cantó? No cantó. Bueno, cuando andaba tomadito en algunas presentaciones, yo lo vi echándose ahí unos 2 de pechos. También le entró a la política, Y eso, bueno, pues era un paquete completo. Vino a pelear a Nuevo Laredo en 1980 contra Sergio Reyes, un boxeador. Que era policía de Laredo, Texas. Y así le decían el policía. El policía. Pues todavía hay mucho que hablar del Púas Olivares, ¿no? Sui generis, personaje. No, todo un espectáculo hablar de este gran Púas Olivares, que es uno de los grandes referentes del boxeo. Y ya la próxima semana, bueno, pues a ver qué nos tienes, Fernando. Claro.